días, soy Cristina, como dice, directora de Venture Philanthropy y Expansión en la Fundación Ship2B, que tiene su sede en Barcelona, pero también tenemos ahora oficina en Bilbao y trabajamos en todo el estado. Nada, gracias por estar aquí. Y bueno, ahora últimamente hablamos muchísimo de impacto social y medioambiental, ¿no? Hace 10 años cuando yo empecé todo el mundo te miraba como si estuvieras loca y ahora no se habla más que de esto, ¿no? Se ha puesto muy de moda, esperemos que sea para bien y no se perjudique el concepto. Y bueno, se habla mucho de cómo se financia el impacto social y dentro de toda esa financiación la inversión de impacto está cogiendo mucha fuerza. Así que voy a intentar en 20 minutos intentar abordar un poco todo esto y cómo está esto a nivel estatal y a nivel de Euskadi. Entonces, bueno, a nivel global, ¿no? Es una tendencia. BlackRock, que es una de las mayores gestoras de fondos del mundo, ya lleva tiempo hablando de inversión socialmente responsable, pero últimamente también de inversión de impacto. De hecho, su CEO, su CEO, lleva varios años que en su carta en enero a los directores de las compañías donde invierte les empieza a hablar de impacto, ¿no? Que antes para nada hablaban mucho más de otros temas económicos, de maximizar beneficios. De hecho, aquí os he puesto la de 2022, que está hablando de que los CEOs tienen que tener un propósito claro, una estrategia coherente, una visión a largo plazo. Aquí habla de los stakeholders, ¿no? Hace 10 años era muy raro que una gestora de fondos hablara de estos términos, ¿no? Entonces, podríamos entrar a cuánto hay de apuesta real sobre esto, si hay impact washing o no, pero desde luego la tendencia es que todo el mundo, incluidos los grandes gestores, están hablando de esto y eso por lo menos sí que es bueno. Vale, aquí tenemos a Michael Porter, que supongo que conoceréis, profesor estadounidense muy reconocido, y él es uno de los primeros que empieza a decir que es que la filantropía y el Estado no tienen dinero suficiente para que podamos resolver todo lo que tenemos encima de la mesa a nivel social y medioambiental. Entonces lo ve como en clave de oportunidad, a ver si conseguimos movilizar al capital privado para resolver los problemas sociales. No creo que fuera tanto quizá desde ofrecer al capital más oportunidades de inversión, sino desde ahí, ¿no? Pero da igual, hay quien lo ve de un lado y del otro, lo importante es que se resuelvan los problemas y que los inversores consigan los retornos que necesitan según su nivel de riesgo y de retorno. Aquí tenemos a Ronald Cohen, si conocéis mínimamente la inversión de impacto le conoceréis, es un poco el padre de la inversión de impacto en Reino Unido. Dice un poco lo mismo, la oportunidad de que el capital privado pueda ayudar a resolver los objetivos de la Agenda 2030. Y este hombre es muy conocido en el Reino Unido primero porque desarrolló todo el mundo del Venture Capital y del Private Equity. Es un hombre del mundo de las finanzas, que de hecho no existía, ¿no? Hace 50, 70 años y es uno de los que ha creado el movimiento del Venture Capital y él cuenta cómo las startups en parte empezaron a nacer porque había inversión para que nacieran, ¿no? Bueno, también las startups tenían que estar, pero bueno. Entonces lo que pasa es que al final de su carrera profesional el gobierno británico, en ese momento estaba David Cameron, se le ocurre, oye, ¿podemos llamar a alguien que sepa de finanzas mucho, pero que tenga una mirada social de alguna manera y a ver si nos ayuda, a ver si podemos hacer instrumentos financieros también para lo social? Empezaron a trabajar hace ya muchos años, él cree mucho en la inversión de impacto, montó Bridge Ventures, bueno, ahora ya ha montado una coalición a nivel global en la que también estamos a nivel estatal, el GSG, y bueno, es una de las personas que ha hecho que la inversión de impacto pues, se vaya volviendo cada vez más importante en el mundo y también aquí. Y aquí tenéis una persona mucho menos conocida, pero no me resisto a nombrarla, que es Jacqueline Novogratz. Es una mujer que también tenía background financiero, trabajaba en Wall Street y también decide, mucho antes de su momento de jubilarse, decide retirarse al cabo de unos años y montar su propia fundación para explorar la inversión de impacto. Decía que no me resistía a traerla porque ella, luego os explicaré un poco la diferencia, es muy impact first. Ella es de las que cede muchísimo retorno financiero por impacto social, ¿no? Y también, como veremos, necesitamos modelos que vayan hacia ahí. No todo puede ser impacto y rentabilidad, ojalá, pero claro, hay ciertos problemas que no se pueden resolver con un retorno de mercado, ¿no? Entonces, bueno, para los que os interese, Acumen es una fundación y fondo muy grande y tiene muchísimos recursos, además de formación, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es también para tenerla en el mapa. Y luego ya, aterrizando un poco a nivel estatal, hace 3 años, justo 3 años y un poco, en Madrid tuve la suerte de estar, de hecho, que en aquel momento trabajaba en la BBK y representaba a la BBK en este movimiento que había de que España quería entrar a esa liga de países que coordinaba Ronald Cohen, ¿no? Lo habían intentado antes, pero no lo habían conseguido. Fue el primer momento en el que los agentes, que estaban sobre todo en Madrid y Barcelona, y algunos sueltos en alguna otra zona como aquí, se juntaron y presentaron una candidatura seria y suficientemente robusta como para entrar. Y entonces hace 3 años en Madrid vino Ronald Cohen y digamos que dijo que habíamos entrado a toda esa liga de países.
Luego veremos, ahí estábamos hablando que en España había 230 millones de euros en inversión de impacto, o sea, nada. Pero bueno, les pareció como una mínima cifra con un plan de que eso tenía que crecer. Y solo en 3 años, y ahora lo veremos, ya estamos hablando de 2.400 millones de euros. También depende cómo lo calcules, pero bueno, desde luego se ha hipermultiplicado y la previsión es que se multiplique todavía más, ¿no? Entonces, antes de entrar ya en exactamente cómo estamos a nivel estatal y en Euskadi, seguro que todos lo sabéis, pero por si acaso me gusta siempre recalcar un poco la diferencia entre la inversión socialmente responsable y la inversión de impacto, porque no son exactamente lo mismo. De hecho, el volumen de dinero que hay ahora en inversión socialmente responsable, ese sí que es inmenso, y también en España y en Euskadi. En inversión de impacto hay mucho menos. Entonces, un inversor socialmente responsable lo que hace es, frente a un inversor tradicional que decía, oye, yo estoy dispuesto a asumir hasta aquí de riesgo y por tanto exijo tanto retorno, ¿no? A mayor riesgo quiero más rentabilidad si es que sale bien. Vale, pues el inversor socialmente responsable dice, voy a meter también en la ecuación los riesgos sociales, medioambientales y de gobierno corporativo. Me estoy dando cuenta de que si transversalmente en la compañía no se tienen en cuenta estos aspectos a nivel trabajadores, a nivel emisiones de CO2, a nivel de gobierno corporativo robusto, de que haya mujeres en los consejos, si no tengo en cuenta todo eso, la empresa acaba no yendo bien y acaba no teniendo un valor en el largo plazo. Incluso los retornos financieros se ven perjudicados a veces en el corto, porque si recordáis cuando Inditex tuvo aquel escándalo de que se le cayó la fábrica en Bangladesh y había niños dentro, pues en los días siguientes la cotización baja. Cuando Volkswagen tuvo todo aquel tema de las emisiones de CO2 de los motores, también. Entonces, es un tema de incluir en la ecuación, además de rentabilidad, riesgo financiero, todos estos criterios. Que también hay gente inversor socialmente responsable que te dice que lo hace normativamente porque quiere generar un impacto, pero lo que sí que quiero que veáis es que es un impacto más global, ¿no? O sea, no es que la empresa en la que yo invierto esté resolviendo un problema social, está vendiendo un producto o un servicio en el mercado que hay una necesidad y lo que sí que intenta es hacerlo de forma responsable. Con esto tampoco quiero decir que esto no sea súper importante, de hecho lo es, el volumen de dinero que hay ahí es muchísimo mayor y multiplicar eso por todo ese impacto, quizá esa es la solución a los problemas que tenemos, ¿eh? Pero no es que, digamos, se levanta por la mañana el CEO de esa empresa obsesionado con el problema social. Sí que tiene a una persona responsable de esto, que gracias a Dios en muchos sitios ya está en el comité de dirección hablando con el de negocio, pero digamos que todavía funcionan mucho como una empresa y está bien, ¿no? Generando empleo, pagando impuestos y satisfaciendo necesidades. La inversión de impacto, en cambio, ya el inversor de impacto dice, no, aparte de que hagas eso, que también quiero que lo hagas, quiero que tu misión, tu producto o tu servicio esté resolviendo un problema social o medioambiental y quiero que me des indicadores. Aparte de los indicadores ESG, si tú me dices que tú vas a acabar con el plástico en el océano, pues el indicador de ventas es muy importante, pero el indicador de kilos de plástico que estás sacando cada año del océano también. Igual que me presentas una cuenta de resultados de que las ventas van a pasar de 100 a 500, me presentas una tabla en la que me dices que vas a pasar de 1 millón a 2 millones de toneladas. Entonces cambia un poco porque la empresa social tiene esto en el corazón y es igual de importante que lo otro y el inversor va a pedirte las dos cosas a la vez, ¿no? Y un poco lo que os decía al inicio, yo creo que todo el mundo se apuntaría a ser un inversor de impacto si te dan rentabilidad de mercado y todo el mundo montaría empresas sociales si puedes hacer las dos cosas a la vez. Pero obviamente no es tan sencillo cuando eres capaz de ver cómo vender un producto o servicio a un precio competitivo en el sistema en el que vivimos y resolver un problema a la vez, pues está bien, pero muchas veces no es fácil, ¿no? Entonces, dentro de la inversión de impacto, toda esta zona morada, vamos a decir que representa a los inversores que quieren las dos cosas. Y entonces normalmente invierten en startups de base tecnológica, que sí que pueden en un momento determinado aumentar mucho las ventas manteniendo los costes, que son muy escalables, ¿no? Que vas a poder hacer un exit y vas a poder salir. Y en cambio hay una zona ahí naranja que en el mundo está más o menos desarrollada, a nivel estatal muy poco desarrollada y a nivel de Euskadi también muy poco desarrollada, que es que muchas veces se dan cuenta de que hay proyectos que no tienen por qué vivir con donaciones, pero que no pueden prometer en esos plazos esos retornos, ¿no? Y entonces empieza a haber un grupo de fundaciones, inversores que no les importa dedicar parte de su patrimonio ahí, etcétera, que dicen, bueno, pues igual que dono, voy a reservar una parte de mi patrimonio para
simplemente exigir que me devuelvan el capital y volverlo a prestar, o como inversor pero sabiendo que el retorno viene a 10 años y que es un 2, etc. Problemas como la educación, la inclusión laboral de colectivos que les cuesta, cosas como la cultura, pues aquí es difícil, hay algún proyecto, pero no tienen por qué estar en la filantropía tampoco, ¿no? Y entonces es un poco la diferencia. Ahí venía lo que os decía de Jacqueline, y bueno, yo cuando me han presentado decían directora de Venture Philanthropy, pues que personalmente me he centrado en esa parte naranja, ¿no? Pero en la fundación trabajamos en todo el espectro, y la gestora de fondos que tenemos tiene un fondo de 55 millones de euros que estaría aquí. O sea, hemos prometido a los inversores rentabilidad e impacto social. Y ya para terminar esta primera parte, también os traigo aquí, se ha hecho muy conocido un proyecto a nivel global que es el Impact Management Project, y habla del impacto, en vez de ESG y impacto, que es lo que os he explicado, habla del ABC. Entonces, el A es actuar para evitar daños, el B es beneficiar a todos los grupos de interés y el C es contribuir a soluciones. Pues un poco, si queréis hacer la equivalencia, el C es el que se puede asemejar a la inversión de impacto, y el A y el B, que se queda un poco más superficial, es la ESG. Y es que cada vez se habla más de esto, de si eres A, si eres B, si eres C. Y dentro de la C, pues hay desde el C1 hasta el C6. Estos de aquí abajo, C5, C6, son un poco lo que os decía del Impact First, del Venture Philanthropy, los que están dispuestos a ser más flexibles, y todos estos de aquí son gente que quiere hacer las dos cosas a la vez. Y entonces todo este rollo, no solo para situaros y para daros información y recursos, sino porque ahora los datos que os voy a compartir a veces dicen esto es C4, esto es C8, os lo voy recordando. Vale, entonces esto era un poco el marco y los conceptos, y ahora a nivel estatal y a nivel de Euskadi, ¿cómo estamos? Ya os he dicho antes, en 2019, cuando el Estado se adhirió a ese grupo, se estimaba máximo, creo, antes os he dicho hasta más, 227 millones de euros. Y a nivel global ya hablaban de 500 billones de dólares, que esta cifra ahora no la he actualizado a nivel global, es gigantesca. Solo voy a hablar de los datos más próximos. Entonces, se publicó un informe muy interesante recientemente de los datos de 2021, y voy a hacer bastante referencia a él. Entonces, si os fijáis, ahora estamos hablando que a finales del año pasado había 40 vehículos casi, que representaban casi 2.400 millones de euros. Es verdad que en la cifra de 2019 la parte de la banca ética y social no se vio recogida, porque en aquel momento todos los que eran más Impact First no se sentían para nada identificados con el movimiento de la inversión de impacto. Entonces, la cifra puede inducir un poco a error, pero así todo, aunque lo lleváramos ahí, sería muy grande el crecimiento. Como veis, los fondos de capital privado, que la mayoría son los que buscan retorno e impacto, como el de SIP2B Ventures, son 15 fondos y mueven 430 millones. Ese ha sido el principal movimiento, diría yo, más acelerado de estos 3 años, que de repente luego os pondré. Hay 10 o 12 gestoras, todas tienen un fondo grande, el nuestro, por ejemplo, es de 55 millones, ¿no? Entonces, ahí hay bastante inversión para las startups con impacto. Aunque las startups, como luego veremos, se quejan porque, claro, como son fondos tan grandes, ya se van a tickets pues, de 1 millón. Entonces, bueno, luego nos contará yo su seguro, no hay nadie que financie las etapas iniciales, superiniciales no, pero es que antes por lo menos había las de en medio, pero todos los fondos se están yendo ahí, y entonces las startups en fase inicial, ¿quién las financia, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los retos que luego veremos que tenemos todavía. Y luego la banca ética y social y las fundaciones, la buena noticia, para mí al menos porque estoy en esa parte, es que ya se sienten incluidas aquí, y estos son los que normalmente están dispuestos a financiar asumiendo más riesgo, cediendo retorno, etcétera, pues porque ven que tenemos que resolver estos retos y que igual que donan, ¿por qué no aprovechar esas herramientas? Han crecido menos, esto va mucho más despacio, pero bueno, están ahí. Aquí es un poco la misma idea. Ya veis que el capital gestionado del 20 al 21 aumenta un 12, y ya veis, los que más crecen son los fondos de capital privado en proporción, aunque la banca ética y social es mucho más grande, ¿no? Lo que pasa es que en la banca ética y social casi todo es deuda y no necesariamente están ofreciendo deuda a la innovación, con lo cual la parte de innovación social que está siendo financiada sobre todo con los fondos, pues es un determinado tipo de innovación, la que es tecnológica, rentable, etc. Vale, aquí las famosas Cs que os decía, de la C1 a la C6, simplemente os recuerdo que la C5, el amarillo, y la C6, el rojo, son estos que están dispuestos a ceder retorno.
Si os fijáis en volumen de dinero, la mayor parte del dinero quiere rentabilidad de mercado más o menos. En fondos es más pequeño, pero claro, es porque los fondos pequeñitos que han empezado son los que están dispuestos a ceder, ¿no? Entonces, lo mismo. Yo creo de todas formas que son buenas cifras porque hace 10 años no había nada, la inversión de impacto más rentable nació hace 10 y vamos viendo una evolución, y esta inversión de impacto un poco, vamos a decir, más social, menos rentable, pues ha empezado hace 2 o 3 años y va abriéndose hueco, ¿no? Entonces, pues hay que desarrollar los dos mercados, entendemos. Aquí tenéis un poco los retornos, ¿no? Pues los fondos de capital riesgo oscilan entre 5 y 15, una media de 10 más cerca de lo que puede ser un fondo de capital riesgo normal, y la banca ética y social se queda ahí en medio en un 3, un 4 en su deuda, y las fundaciones van desde el 0 hasta el 10. Claro, las fundaciones también depende mucho, porque si están invirtiendo desde su patrimonio, ellas tienen la obligación de preservar su patrimonio para poder seguir haciendo las donaciones y el impacto social, pero también pueden dentro de todo su patrimonio coger un trocito y decir, venga, pues igual que un trocito se va a donación, pues un trocito a esto, ¿no? Y aquí la última de este informe, que también me parecía interesante, es que si os fijáis, el naranja es deuda y el verde es capital. Entonces, lo que os decía, hablamos de inversión de impacto, pero muchas veces detrás el instrumento es deuda. Lo que pasa es que puede ser deuda convertible o lo que sea. Y luego está también, sin entrar, pero cada vez, esto ya sí que es súper incipiente, pero cada vez se está viendo más instrumentos híbridos. O sea, quizá hay que hacer donaciones con inversión o préstamo blando convertible, o sea, para poder atender a las empresas sociales, que son bichos un poco extraños porque son una mezcla de empresa y de ONG, pues muchas veces las herramientas exactamente igual que las tenemos en el mundo inversor no se adaptan, y entonces hay mucha gente que estamos intentando experimentar con esto de lo híbrido, los bonos con impacto social. O sea, es como que hay un campo entero nuevo de las finanzas a desarrollar en paralelo al tradicional, ¿no? Y que hay cosas que no están resueltas y que hay que, pues, inventárselas para que puedan suceder. Y este es otro estudio interesante porque este es desde el punto de vista de la demanda. O sea, hasta ahora os estaba hablando todo el rato de la oferta de capital, de los fondos, del inversor. Pues yo tuve la oportunidad de participar con ESADE un estudio de cómo ven las empresas sociales sus necesidades de financiación, ¿no? Y salieron básicamente dos grandes conclusiones. Una, que dentro de empresa social hay un mare magnum de cosas, desde una startup bastante igual a una startup normal, pero que está resolviendo un tema y quiere aprender a medir impacto, hasta una ONG, me refiero a una entidad sin ánimo de lucro, que es sin ánimo de lucro porque no quiere lucrarse, pero no es sin ánimo de beneficio. O sea, igual es como una empresa, tiene venta de producto o servicio, pero no quiere utilizar el retorno para remunerar a nadie, sino que lo quiere reinvertir para tener más impacto, ¿no? Entonces, el hecho de que haya todo eso y por en medio un montón de grises hace que haya que ser bastante imaginativo con la inversión, porque si solo desarrollamos una parte, pues todo el resto de proyectos no van a poder crecer, porque necesitas inversión o financiación para poder fortalecerte y al final resolver el problema a escala más grande. Y en cuanto a la financiación, dicen lo mismo que ya os he ido diciendo yo, pues necesitamos diferentes instrumentos en función de qué tipo de bicho soy, y sobre todo, y de esto seguro que Josu luego nos habla en la mesa redonda, necesitamos, da igual, sea rentable o no rentable, en fases iniciales no hay dinero, porque aunque vaya a ser rentable en el futuro, como hay tanto riesgo, pues tampoco, pues como en el mundo de las startups, ¿no? Que se suelen financiar con business angels, con family fools and friends, y entonces, pues bueno, es el mismo reto que en el emprendimiento y en la inversión de capital riesgo normal. Y ya para terminar, os dejo aquí un poco pues quién es quién, ¿no? O sea, yo diría que en inversión de impacto a nivel estatal estos son los nombres. He puesto aquí a BBK y a Bizkaia Seed Capital para poderlo traer a Euskadi. Ahora os digo un poco cómo veo la foto aquí. Entonces, la Fundación y SIP2B Ventures hacemos ahora 10 años, CREAS también lleva más de 10 años, yo creo que es la primera gestora de fondos y ya va por su segundo o tercer fondo. Y Q-Impact y la bolsa social Global Social Impact Investments y Fundación Repsol ya llevan en el escenario, digamos, pues 2, 3 años, 4 años, o sea que, y todos tienen fondos más o menos grandes. El más grande justo es el de SIP2B Ventures de 55, pero todos son fondos grandes que van a tickets más o menos grandes. Había puesto Bizkaia Seed Capital porque es cierto que fue uno de los primeros fondos de impacto social. Desde Seed Capital se montó, no sé si sería hasta el primer FESE,
y ha estado haciendo algunas inversiones en startups, y BBK lleva tiempo también apostando por la inversión de impacto, aunque no tenga un fondo como tal o sea una gestora. Y sobre todo aquí un par de diapositivas de charlas que he asistido yo últimamente, que simplemente recogen la idea de que, a pesar de que lo estoy explicando como que ha crecido un montón, en el fondo es súper pequeño respecto al volumen de dinero que tenemos, y comparado con otros países como Francia, Holanda, Reino Unido, nuestro volumen de capital de inversión de impacto es mínimo, ¿no? O sea que hay muchísimo por hacer y hay mucho proyecto también esperando pues, que esta industria se vaya consolidando. Y aquí lo último, ¿quién está haciendo Venture Philanthropy o esto de Impact First, de invertir pero con retornos más bajos? Pues hay muchos menos logos. Ya os decía, yo creo que hay estas dos fundaciones aparte de nosotros que están trabajando mucho en esto, y es verdad que ANESBAD y Fundación Netri también, pero estas trabajan en países en vías de desarrollo. ANESBAD, que es de aquí también, pues ha sido bastante pionera. Lo que ha hecho ANESBAD, de hecho, es alinear todo su patrimonio, que creo que son como unos 50 millones, todo lo que invierten en cartera, lo han alineado a la inversión socialmente responsable y una parte importante a la inversión de impacto y un trozo al Venture Philanthropy. O sea, en eso son súper pioneros, en función de, juegan un poco con el riesgo total, y ahora también están viendo cómo medir más el impacto de sus donaciones, ¿no? Lo que pasa que es verdad que todo el impacto es en África y en 4 países concretos y en salud. Entonces, a nivel estatal ayudan mucho a difundir y a ayudar a generar el ecosistema, pero no están movilizando apoyo a proyectos de aquí. Y esto era un poco todo. Muchas gracias y